¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en los videos pasados vimos qué es lo que causan las fuerzas intermoleculares y en estos siguientes videos vamos a ver las propiedades de los líquidos y cómo están relacionadas con estas fuerzas intermoleculares. Entonces, para comenzar con las propiedades de los líquidos, vamos a hablar de la viscosidad. Y la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Viscosidad. Viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Por ejemplo, la miel tiene alta viscosidad, mientras que, por ejemplo, la gasolina, que fluye muy fácilmente, tiene baja viscosidad. En general, cuanto más grandes sean las fuerzas de atracción intermolecular, tanto más viscoso será el líquido. Entonces, mayores fuerzas de atracción intermoleculares me van a causar mayor viscosidad. Mayor viscosidad. Las sustancias que poseen gran capacidad para formar puentes de hidrógeno, por ejemplo, que como vimos los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares bastante fuertes. Entonces, las sustancias que poseen gran capacidad para formar estos puentes de hidrógeno, en especial si tienen varios sitios formadores por molécula, tienen viscosidades muy altas. Por ejemplo, la glicerina, que tiene estos OHs, y aquí en rojo está marcada la delta negativa, la parte más cargada negativamente de la molécula, con los oxígenos que forman los puentes de hidrógeno, que van a formar los puentes de hidrógeno con otros hidrógenos de otra molécula de glicerina. Entonces, este tipo de moléculas capaces de formar puentes de hidrógeno tienden a ser, tienden a ser más viscosas. Entonces, si sustancias que forman puentes de hidrógeno tienden a ser sustancias con mayor viscosidad. Debido a que estos, como vimos ya antes, estos puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares que muy fuertes y entonces eso va a hacer que tengan mayor viscosidad este tipo de sustancias. También, en general, el incremento de tamaño y área de superficie de las moléculas dan como resultado un aumento de la viscosidad debido al incremento de las fuerzas de dispersión. Ya habíamos visto que en general las moléculas grandes presentan más fuerzas de dispersión. Entonces, al incrementar esas fuerzas de dispersión, también vamos a incrementar la viscosidad. Entonces, como por ejemplo vemos aquí, el pentano comparado con el dodecano es más viscoso y vemos que es una molécula mucho más grande, están presentes en mayor medida las fuerzas de dispersión y por lo tanto tiene más viscosidad esta molécula muy grande. Entonces también en general, como les digo, mayor tamaño de la molécula en general causa mayores fuerzas de dispersión y mayores fuerzas de dispersión van a causar
mayor viscosidad. Viscosidad. Algo que se me estaba pasando decirles, una de las unidades que se utiliza para medir la viscosidad es el Poise. Y aquí viene la comparación en estas dos moléculas, como al incrementar el tamaño de la molécula, en este caso incrementamos también la viscosidad, por lo que les estoy mencionando. El mayor tamaño de la molécula nos da mayores fuerzas de dispersión y hace que aumente la viscosidad. Para tener nomás como referencia qué tan viscoso es algo, la viscosidad del agua es 0.89 centipoises. Aquí lo podemos comparar con el pentano y con el dodecano. ¿Qué más? Bueno, entonces, hasta ahorita hemos visto sustancias que forman puentes de hidrógeno, generan mayor viscosidad. Aquí podemos también comparar con la viscosidad del agua. La viscosidad de la glicerina, vemos que es muy viscosa debido a estos puentes de hidrógeno que se forman aquí con los hidrógenos y oxígenos, y la interacción que va a haber con los otros hidrógenos y oxígenos de otra molécula de glicerina. También vimos que moléculas grandes generan mayores fuerzas de dispersión. Estas mayores fuerzas de dispersión van a mantener a la sustancia líquida más unida, por lo cual va a haber mayor viscosidad. Y también podemos comparar las viscosidades de estas dos moléculas con la molécula del agua. Y la otra cosa es que cuando aumentamos la temperatura, las moléculas vamos a incrementar su energía cinética y las moléculas se van a mover más rápidamente, y este movimiento, esta energía cinética incrementada puede vencer estas interacciones intermoleculares como las fuerzas de dispersión y los puentes de hidrógeno, y en consecuencia a mayor temperatura menor viscosidad. Entonces si incrementamos la temperatura, mayor temperatura hace que haya menor viscosidad. Y como les menciono, esto se debe a que al incrementar la temperatura, incrementamos la energía cinética de las moléculas, y esa energía cinética mayor va a vencer las fuerzas de atracción intermoleculares, ya sean puentes de hidrógeno o ya sean fuerzas de dispersión o cualquier fuerza intermolecular. Entonces, esto es todo con respecto a la viscosidad, y siguiente video vamos a continuar con más propiedades de los líquidos. Entonces, este video lo dejamos hasta aquí.